¿Se escucha el audio y se ve la pantalla, por favor, para poder empezar la clase? Sí, doctor. Sí, doctor. Listo. Las disculpas del caso, la doctora Jessica Orday está con licencia médica, al igual que quienes habla, pero no puede ver todavía pantallas. Entonces, quien les va a desarrollar la clase teórica actualmente soy yo. Soy el doctor César Alpaca. Me conocen por el curso de pediatría, así que creo que no habría ningún inconveniente. Entonces empezaríamos en cuanto a lo que es antiinfecciosos. Ya son las últimas clases, ya terminan en 2 días prácticamente. Las competencias a adquirir después de esta clase teórica magistral es poseer conocimientos científicos actualizados sobre los fármacos antiinfecciosos. Entonces, durante mucho tiempo, los antiinfecciosos tuvieron un auge y tuvieron un avance bastante vertiginoso durante algunas décadas. Luego se ha ido enlenteciendo un poco su desarrollo, puesto que ya tenemos un arsenal bastante amplio. Además de que en los últimos años, en los últimos quinquenios o decenios, quizás en los últimos 20 años, ha habido quizás los últimos 10 más con mayor fuerza, un estudio sobre lo que es la microbiota y el microbioma, es decir, sobre lo que es las bacterias saprófitas, es decir, que habitan normalmente con nosotros y que sí tienen un rol importante en nuestro estado de salud en diferentes áreas. Entonces, como que ha habido un poco de quizás enfrentamiento o oposición, se le llama, o de mayor cuidado, o de mayor, sí, pues mayor cuidado para la prescripción de estos agentes antiinfecciosos. Entonces, sale la premisa que los antiinfecciosos salvan vidas, porque puesto que en pediatría, sobre todo con pacientes con un desarrollo inmune en desarrollo, dependen mucho, ojo, en este caso de sus mamás, de la lactancia materna para el desarrollo del sistema inmune, y sin ella, sobre todo cuando ya dejan de lactar desde temprano, si es que entra por ahí algún agente antiinfeccioso, o infeccioso, diré, bacteriano, hay muchas probabilidades de mortalidad con complicaciones. Entonces, el objetivo de la charla es poseer estos conocimientos actualizados sobre estos fármacos antiinfecciosos que salvan vidas, pero que hay que usar con cautela o precaución. Valorar los diferentes factores en el momento de prescribir un medicamento antiinfeccioso en el paciente pediátrico y adquirir habilidades y destrezas para brindar este tratamiento adecuado oportunamente. Entonces, sobre todo, por ejemplo, cuando vean en Pediatría 3 lo que es emergencias pediátricas, shock séptico, hay un paquete y el paquete de los antiinfecciosos están en primer lugar incluso antes del volumen y eso mejora la sobrevida. Fíjense que cuando ustedes llevarán microbiología, las bacterias pues tienen una replicación bastante vertiginosa en una escala logarítmica, no es lineal, es logarítmica, y sobre todo en caldos de cultivo como el ser humano pueden hacer pues de las suyas, por decirlo así, y desarrollar un espíritu investigativo sobre el tema, investigación formativa. La bibliografía que se usa, Nelson, trata de pediatría, una pediatría esencial, Meneghello, Moraga, guía de antiinfecciosos en pediatría, la OPS, tratamiento de enfermedades infecciosas, y Nelson, terapia antimicrobiana en pediatría. Entonces también pueden usar el Taketomo y otras ediciones también pues que abarcan sobre fármacos en pediatría. Entonces, algunas consideraciones. Los antimicrobianos conforman un gran grupo de compuestos de estructuras diversas y numerosos mecanismos de acción que interfieren en el crecimiento de bacterias, virus, hongos, parásitos, y según su uso se denominan antibióticos, sobre todo para las bacterias, antivirales, para los virus, no tenemos muchos, y no todos son tan eficaces como quisiéramos, antifúngicos, que también no se usan mucho, pero sí es necesario conocerlos, o antimicóticos y antiparasitarios que tuvieron un boom hace pues 6 quinquenios, 30 años, que tiene que ver mucho con la salubridad que hay
o que se practica para la población en general, ¿no? Lo que es disposición de excretas, agua potable, agua de desagüe. Tratamiento antiinfeccioso. La elección del tratamiento depende de diversos factores: sitio de infección, la localización, el cuadro clínico, inmunidad del huésped, agentes causales probables. Entonces, fíjense que en nuestros 3 de 4 primeros cuadros estamos hablando de una buena historia clínica y examen físico. La localización lo vamos a obtener de la anamnesis y del examen físico, el síndrome clínico de la anamnesis y examen físico, la inmunidad del huésped de la anamnesis, edad del paciente y antecedentes, y agentes causales probables de nuestro conocimiento acerca de estos 3 anteriores. Ojo, todavía no estamos con laboratorio. Entonces, fíjense que para determinar nuestro tratamiento, principalmente se basa en nuestra clínica. La sensibilidad del patógeno al tratamiento, epidemiología de resistencia del patógeno, principalmente eso se obtiene por cultivos o por el data de microbiología de la localidad o del hospital o del centro de salud o donde trabajen. Perdónenme un ratito. Farmacocinética del agente, farmacodinamia en población específica. La sospecha etiológica, una vez establecido el diagnóstico sindrómico o clínico de un proceso infeccioso, considerar cuál es el agente o agentes más probables como causa de una infección. Tenemos que basarnos en el conocimiento de los microorganismos implicados con mayor frecuencia entre el proceso, la edad del niño, los antecedentes, circunstancias del paciente, estado inmunitario y la época estacional. Por ejemplo, sabemos que en menores de 2 años la mayoría de agentes infecciosos son virales, siempre y cuando exista, pues, lactancia materna, un niño sea lactante, es decir, estrictamente hablando, y si no, pues sospecharíamos ya de agentes bacterianos. La mayoría de infecciones de vías respiratorias altas que constituyen una patología infecciosa de la infancia son de origen viral, 80%, y no necesitan antibióticos. Ojo, preguntarnos si es preciso o no administrar un antibiótico para el presumible proceso infeccioso que padece el niño. Y con respecto a las diarreas de origen bacteriano, su tendencia habitual es hacia la curación espontánea, por lo que en general no se necesitan antimicrobianos. Depende mucho de la clínica del paciente. El diagnóstico de presunción. Las infecciones pediátricas generalmente son agudas y autolimitadas, se acompañan de fiebre y predomina la etiología viral. Debe basarse en una anamnesis cuidadosa y una exploración física completa. Y en general suele haber signos o síntomas de localización que facilitan el diagnóstico y orientan sobre el posible agente causal. El diagnóstico microbiológico permite determinar sensibilidades de patógenos a los fármacos antiinfecciosos, suministro de medicamento apropiado en el sitio de infección, la concentración suficiente para matar o alterarlo, facilitar una respuesta inmunitaria efectiva. Entonces, fíjense que los antibióticos, a pesar de la premisa que dijimos al inicio, salvan vidas, dependen de algo fundamental, del sistema inmune. Es decir, yo podría tener un paciente con una infección por un agente sensible, digamos estreptococo de pie, pero su sistema inmune no es inmunocompetente. Por ejemplo, por una VIH, virus de la inmunodeficiencia, ya en etapa de SIDA. Entonces, por más antibiótico que le demos a este paciente, difícilmente va a tener una buena evolución de su estado infeccioso. Entonces, lo único que hacemos con los antibióticos es una ayuda prácticamente a que el sistema inmune tenga una respuesta adecuada hacia el patógeno. Si los indicios de infección bacteriana son fuertes y el niño tiene una enfermedad moderada o grave, no hay que esperar el resultado de los análisis de laboratorio. Ojo, empezamos antibiótico-terapia empírica, y se instaurará un tratamiento empírico inmediatamente después de haber recogido las muestras para luego modificarlo o suspenderlo de acuerdo con el informe microbiológico y la evolución clínica. Entonces, ojo, no significa que lo suspendamos en la primera dosis, o lo suspendamos en la segunda dosis, o haya pues quienes
no sé de dónde sacan realmente. Se coloca una dosis de antibiótico y a la siguiente, como salen los resultados negativos, inmediatamente lo suspenden. Entonces, no es una conducta aprobada, no es una conducta indicada, no es una conducta que se les recomiende a ustedes como estudiantes y que lo vayan a practicar en su práctica médica futura. Lo que usualmente les dice el libro y textualmente les dice, ¿no? Si está un tratamiento empírico, se espera usualmente los cultivos o la evolución clínica, por lo menos 72 horas o un poco más, dependiendo para un tratamiento corto o un tratamiento largo, para después modificarlo, dependiendo del espectro clínico. Usualmente se escalan, no se desescalan, o suspenderlo dependiendo de la evolución clínica, ¿no? Quinto día está mucho mejor, ya podemos recién ir quizás a la vía oral y ambulatoria. Ojo que están tratando una gente que el sistema inmune del niño no era competente para ese germen y que en ese niño específicamente, individualmente, no lo estaba combatiendo adecuadamente y con el antibiótico sí mejoró. Entonces, hay un tratamiento empírico, un diagnóstico clínico combinado con datos publicados y experiencias sobre los patógenos probables causantes de infección, y un tratamiento definitivo si es que, no sé, los hemocultivos, urocultivos o los cultivos de lo que tengamos, nos sale algún germen aislado. De acuerdo a esto, colocamos el diagnóstico microbiológico. Ahora, doctor, ¿es lo mismo un diagnóstico, el antibiótico in vitro que el antibiótico, por decirlo así, en vivo? Sí, sí hay diferencias. Hay diferencias sustanciales. Muchas veces ha pasado que tenemos un resultado de hemocultivo con un germen sensible a un antibiótico. Vamos con ese antibiótico y a veces la clínica no va bien. O estamos con un antibiótico dado y no tenemos en el resultado del hemocultivo el disco de ese antibiótico y está yendo bien. Entonces debemos de continuar. Es decir, lo que quiero transmitirles es que la base fundamental para sus decisiones en la terapéutica es la clínica, es su clínica, su historia clínica, su anamnesis y examen físico. Entonces, las características del fármaco antiinfeccioso, qué tipo de antibiótico, qué vía, qué formulación, qué cantidad, cuánto tiempo, durante cuánto tiempo y será bien aceptado o tolerado. Características del huésped y su proceso infeccioso. ¿Ha recibido el niño previamente el medicamento? ¿Lo toleró? ¿Hubo alergias? ¿Hubo algún tipo de toxicidad? ¿Padece el niño una afección que aconseje la exclusión de ciertos fármacos? Por ejemplo, menores de 1 año el ácido nalidíxico, menores de 3 meses el cotrimoxazol. ¿Es apropiado el medicamento para la edad del niño? ¿Difundirá el antibiótico adecuadamente el sitio de la infección? Entonces, por ejemplo, es piel, es una celulitis, tendremos que elegir un antibiótico que tenga buena penetración para el tejido blando. O, por ejemplo, si estamos sospechando una artritis séptica, será para hueso. O si estamos sospechando de una infección de cara, no es lo mismo que una infección abdominal. Hay que efectuar drenaje o debridamiento quirúrgico en caso de abscesos u otras supuraciones. ¿Presenta el enfermo alguna alteración de la función hepática o renal que requiera algún ajuste de las dosis? ¿Toma algún medicamento de otro tipo, por ejemplo, anticomiciales, antirretrovirales, que pueda ocasionar interferencias metabólicas o mayor riesgo de efectos indeseables? Anticomiciales es anticonvulsivantes, por si acaso. Elección entre antibióticos de una clase. Entonces, elegir los beta-lactámicos, macrólidos, aminoglucósidos, fluoroquinolonas. Entonces, ustedes deberían repasar o tener quizás un cuadro resumen de estos diferentes antibióticos o antimicrobianos para que de acuerdo a eso, pues elijan. Y eso usualmente lo hacen en farmacología. Los nuevos medicamentos deben compararse con otros de la misma clase con respecto a espectro antimicrobiano, grado de exposición al antibiótico, farmacocinética, el fármaco no unido a proteínas en el sitio de infección, propiedades farmacodinámicas, efectividad demostrada en ensayos clínicos adecuados y bien controlados, tolerancia, toxicidad y efectos secundarios, costo. Y si no hay un beneficio sustancial para la eficacia o la seguridad, se debe optar por usar un fármaco más antiguo, más familiar y menos costoso con el espectro de actividad más estrecho requerido para tratar la infección. Es decir, que deben utilizar antibióticos usualmente con más familiaridad o con mayor experiencia, por decirlo así. Ojo, entonces, doctor, conocemos todas las propiedades de los antimicrobianos en la actualidad. No, usualmente siempre se descubre una u otra propiedad que va como ventaja o va como desventaja del uso de ese antimicrobiano en particular. Entonces, uno de los más seguros, y quizás desde que siempre se ha usado, son las aminopenicilinas,
amoxicilina clavulánico, en este caso ya para evitar la resistencia a la amoxicilina, ampicilina, sulfactán, de la misma manera. La amoxicilina se absorbe muy bien, tiene buen sabor, se asocia con pocos efectos secundarios. Inhibidores de beta-lactamasa permiten que la amoxicilina permanezca activa, eso en el clavulanonato o sulbactán. Contra muchas bacterias productoras de beta-lactamasa se incluye Haemophilus influenza, que gracias a la vacunación puede haber disminuido mucho su incidencia, casi nulo. Y Staphylococcus aureus, pero no MARSA, es decir, no meticilino resistente. Con la aparición del neumococo resistente a la penicilina se hicieron recomendaciones para aumentar la dosis de amoxicilina, particularmente para el tracto respiratorio superior. Sin embargo, si uno aumenta la dosis de clavulanonato, aunque sea ligeramente, la incidencia de diarrea aumenta dramáticamente. Entonces tienen que tener en cuenta también los efectos secundarios. Penicilina resistente a penicilinasas, dicloxacilina, nafcilina, oxacilina. La penicilinasa se refiere específicamente a la beta-lactamasa producida por Staphylococcus aureus, en este caso, y no las producidas por bacterias gram negativas. Estos antibióticos, cicloxa, nafci y oxa, son activos contra Staphylococcus aureus resistente a la penicilina, pero que no son MARS, no meticilino resistentes. Cefalosporinas orales, como cefalexina, cefadroxilo, cefaclor, cefpropril, cefuroxima, cefixima, cepinir, cepodoxima, cevictoren y cevibutén. Tienen ventajas sobre las penicilinas orales en una espectroactividad algo mayor seguridad, mayor palatabilidad de las formulaciones. Las inhibidas séricas, las cepodoxima, cefibuteno, cefixima, son superiores a 2 horas. El espectro de actividad aumenta para los organismos gram negativos a medida que pasa de una generación a otra. Por ejemplo, la primera generación cefalexina, cefalofilo son más para gram positivos, mientras que segunda generación cefaclor, cefuroxil y cefuroxima muestran más para gram positivos, gram negativos. Y, por ejemplo, ceftriaxona, pues van avanzando para gram negativos principalmente. Incluye a cepas productores de beta-lactamasa, los agentes de tercera generación, cefpinil, cefixima, cepoxima, cefibutén, ceftriaxona, han mejorado la cobertura de muchos bacilos gram negativos entéricos, E. coli y Klebsiella, y ninguna de las cefalosporinas orales actualmente disponibles tienen... ceftriaxona es en parenteral. Actualmente disponibles tienen actividad contra Pseudomonas o Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Entonces, doctor, estoy pensando en un Staph meticilina resistente. ¿Irá bien con la cefalexina, cefaclor, con cefadroxilo? Usualmente no. Doctor, la herida está verdosa, media azulada. ¿Irá bien? No, estoy sospechando en Pseudomonas. Las parenterales, de primera generación, segunda, tercera y cuarta. De primera generación, cefasolina, usualmente en sala de operaciones. Tratamiento de infecciones de gramos positivos para profilaxis quirúrgica. El espectro de gramos negativos es ilimitado. Cefuroxima, cefamicinas, cefocitina y cefotetán aumenta la actividad contra muchos organismos gram negativos, en particular Haemophilus y E. coli. Cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima tienen mayor potencia contra bacilos gram negativos entéricos, son inactivos frente a enterococos y listeria, y solo la ceftazidima tiene actividad frente a Pseudomonas. La cefepima muestra la actividad anti-Pseudomonas de la ceftazidima, la actividad gram positiva de las cefalosporinas de segunda generación y una mejor actividad contra bacilos entéricos gram negativos, como Enterobacter y Serratia, que la documentaría con cefotaxima y ceftriaxona. Entonces tienen que ver mucho, que también tienen que tomar en cuenta, mejor dicho, que muchas de las infecciones microbianas no son a un germen. Si bien el hemocultivo le sale un solo germen usualmente aislado, usualmente las infecciones son polimicrobianas. Es decir, hay un germen que está invadiendo el organismo, pero también hay gérmenes que salen de su lugar, de nuestra propia microbiota. Beta-lactámicos, antipseudomonas, ticarcilina, clavulanato, piperazilina, pipetazo, piperacilina, tazobactam, Aztreonam, ceftazidima, cefepima, meropenem o imipenem, que son los carbapenems. Un fármaco beta-lactámico con un inhibidor de beta-lactamasa se une irreversiblemente a las enzimas beta-lactamasas específicas del patógeno, lo que permite que el segundo fármaco beta-lactámico actúe como el antibiótico activo para unirse de manera efectiva al sitio objetivo intracelular, transcriptidasa, lo que resulta en la muerte del organismo y por lo tanto la combinación solo se suma el espectro antibiótico original.
Las combinaciones amplían el espectro de actividad del primario para incluir muchas bacterias beta-lactamasas positivas, incluidas algunas cepas de bacilos gram negativos, entéricos, E. coli, Klebsiella y Enterobacter, Staphylococcus aureus y Bacteroides fragilis. Carbapenems, meropenem y mepenem ertapenem. Espectro de actividad más amplio de cualquier otra clase de beta-lactámicos actualmente disponible, digamos son los top, para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias resistentes a la terapia estándar o para infecciones mixtas que involucran anaerobios o aerobios, usualmente para intrahospitalarios. Imipenem tiene mayor irritabilidad del sistema nervioso central en comparación con otros carbapenems, lo que lleva a un mayor riesgo de convulsiones en niños con meningitis. El imipenem y el meropenem son activos con prácticamente los bacilos coliformes, incluidas cepas resistentes a la cefotaxima, productoras de beta-lactamasas en este sentido, productoras de ampicilina. Contra Pseudomonas aeruginosa, incluida la mayoría de cepas resistentes a ceftazime, y contra anaerobios, incluida Bacteroides fragilis. Es decir, que yo avanzaría de los cefalosporinas a carbapenems. Ojo, usualmente. Las cepas emergentes de Klebsiella pneumoniae contienen carbapenasas de Klebsiella pneumoniae que degradan y inactivan todos los carbapenencos. Entonces, la Klebsiella, ojo, es un germen muy, muy agresivo. Macrólidos, entonces yo no podría desescalar, digamos, de un carbapenem a un macrólido, ojo, porque había resistencia a este germen. Eritromicina, citromicina y claritromicina, estos fármacos alcanzan mayores concentraciones en el tejido que en el suero, en particular con acitromicina y claritromicina. Como resultado, la medición de concentraciones séricas no suelen ser clínicamente útil. La intolerancia gastrointestinal a la eritromicina es causada por los productos de descomposición de la estructura del anillo macrólido, y es menos de un problema con la citromicina y claritromicina. Entonces la eritromicina, que nombre comercial que era el Lilozone, ya casi no lo vemos, ojo, por este problema gastrointestinal. La citromicina y claritromicina amplía la actividad de la eritromicina para hemófilos y tiene actividad sustancial contra ciertas micobacterias. La citromicina también es activa in vitro y eficaz contra muchos patógenos gram negativos entéricos, incluidos Salmonella, Shigella, y aquí agregaríamos Campylobacter y Junior. ¿Qué más de macrólidos? Ya. Sí, es muy importante mencionar que, por ejemplo, la eritromicina tiene un efecto gastrocinético. Entonces lo podemos usar como gastrocinético en recién nacidos para la mala intolerancia oral, los famosos vómitos de recién nacido. No, falso. Porque lo que se vio es que su efecto gastrocinético era muy asincrónico, que significa que solo estimulaba ciertas partes del intestino. Ojo, no podíamos decir cuáles. Entonces el movimiento es totalmente asincrónico, por lo tanto su gastromotilidad estimulada no es beneficiosa para el paciente. Aminoglucósidos para la terapia sistémica de infecciones gram negativas, principalmente aeróbicas, sinergia en el tratamiento de ciertas infecciones gram positivas, gentamicina, tobramicina, micacina. La streptomicina y kanamicina principalmente como antituberculosis, la terapia antituberculosa tiene utilidad más limitada por la toxicidad que producen. Actividades específicas de cada enzima contra cada agente de cada patógeno muy variables. Entonces acá tenemos mucho detrimento de lo que es la función renal y muchas veces la función óptica, sobre todo en el neurodesarrollo, ¿no? Gentamicina para oído y amicacina para riñón, principalmente. Existen pequeñas diferencias en las toxicidades para los riñones y función auditiva vestibular del octavio nervio paracranial. Aunque no se sabe si estas pequeñas diferencias son clínicamente significativas, es recomendable monitorizar las concentraciones séricas máximas y mínimas al principio del curso de la terapia, ya que el grado de exposición al fármaco se relaciona con la toxicidad y las concentraciones mínimas elevadas pueden predecir la acumulación inminente del fármaco. Se han estudiado la dosificación una vez al día, de 5 a 7.5 de genta. Neo usualmente trabajamos de 3 a 5. Otobramicina en adultos y en algunos recién nacidos y niños, las concentraciones séricas máximas son mayores que las alcanzadas con la dosificación de 3 veces al día. Demuestra la eliminación de patógenos dependiente de la concentración, lo que sugiere un beneficio potencial para las concentraciones séricas más altas logradas con la dosificación de una vez al día. Y la dosificación una vez al día debe considerarse tan eficaz con múltiples dosis más pequeñas por día y puede ser más segura para los niños. Es cada 24 horas. Fluoroquinolonas, principalmente el ciprofloxacino, suele tener muy buena actividad contra gram negativos y contra bacilos entéricos.
E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Salmonella, Shigella contra Pseudomonas. Sin embargo, carece de una cobertura sustancial de gram positivos y no debe usarse para tratar infecciones estreptocócicas, estafilocócicas o neumocócicas. Las fluoroquinolonas de nueva generación son más activas contra estos patógenos. Levofloxacino documentó eficacia y seguridad a corto plazo con ensayos clínicos pediátricos para infecciones de tracto respiratorio, otitis media aguda y neumonía adquirida en la comunidad. Ninguna de nueva generación es más activa contra los patógenos gram negativos que la ciprofloxacina. Los antibióticos de quinolona usualmente son amargos, sabor amargo. Por razones de seguridad para evitar la aparición de resistencia, aún no deben usarse para la terapia primaria de infecciones pediátricas y deben limitarse a situaciones en las que no existe una terapia oral y efectiva contra otras clases de antibióticos. Se documentó que la toxicidad para el cartílago de las articulaciones que soportan el peso en animales juveniles, experimentación dependía de la dosis y duración de la terapia. Sin embargo, existe una base de datos acumulada en pediatría que sugiere que la toxicidad articular puede ser poco común. Lo que pasa, y cabe mencionar que en una epidemia en Bangladesh, ya por los años, me parece 90 o 2000, sí, entre 90 y 2000, hubo una epidemia en Bangladesh de Salmonella Shigella, en el cual pues había una mortalidad aumentada en niños y el único fármaco que tenían disponibles eran las fluoroquinolonas. Entonces se les dio, en este caso, y se siguió a estos niños y se vio que no había una toxicidad demostrada. Entonces por eso es que les dicen que esa base de datos acumulada en pediatría, pues no hay mayor toxicidad. Por la preocupación que afecta al cartílago de crecimiento, ¿no? Que acá está, articulaciones que soportan peso, cartílago de crecimiento. Sin embargo, igual tenemos que tener cierta cautela y utilizarlo solamente cuando el espectro pues sea necesario. Acá también podríamos poner en la fluoroquinolonas el ácido nalidíxico, ojo, que también se utiliza mucho. Ya no he visto que se utilice tanto. Primero para infecciones urinarias y luego para infecciones diarreicas bacterianas. Las recomendaciones de dosis son para pacientes con hidratación, función renal y función hepática relativamente normales. Pueden ser necesarias dosis más altas si el antibiótico no penetra bien en el tejido infectado. Meningitis o si el niño está inmunocomprometido. La duración del tratamiento debe ser individualizada. Las recomendaciones se basan en la literatura, la práctica común y experiencia general. Entonces, repito, la duración de tratamiento es individual, ojo, pero no es una monodosis. Las recomendaciones se basan en literatura, lo que estamos revisando, la práctica común, es decir, las guías, el espectro que tengan en sus ciudades, y la experiencia en general, es decir, qué tanta experiencia tienen manejando esos antimicrobianos. Se han realizado evaluaciones críticas de la duración de la terapia en pocas enfermedades infecciosas. En general, hay una mayor duración de la terapia debe usarse para tejidos en los que las concentraciones de antibiótico pueden ser relativamente bajas. Abscesos, por ejemplo, muchas veces 45 días o quizás más, semanas. Infección del sistema nervioso central, o sea, por la conmutación que tienen. Para tejidos en las que la reparación tras el daño provocado por una infección es lenta, hueso, cuando los organismos son menos susceptibles, cuando una recaída de la infección es inaceptable, o cuando el huésped está inmunocomprometido. Entonces, ojo, son niños, un sistema inmune en desarrollo. Siempre tenerlo en cuenta. Una evaluación después del tratamiento asegurará que la selección del antibiótico, la dosis y la duración de la terapia fueron apropiadas. Antiinfecciosos según el diagnóstico clínico, vías respiratorias altas, por ejemplo, para faringitis, penicilina B o amoxicilina, celulitis, amoxiclav, absceso, amoxiclav, laringotraqueitis micoplásmica, macrólidos, acitro, eritro, claritro, oídos senos paranasales, amoxiclav, o amoxisadosis pues más altas. Ojo, acá ya tienen, esas fuentes son usualmente de sitios donde tienen mayor resistencia que nosotros. Traqueobronquitis microplástica, macrólidos, tosferina, eritromicina o acitromicina. Neumonía, fíjense que a pesar de que ya no tenemos mucho uso de eritromicina, todavía acá está recomendada. Entonces, en realidad, como siempre les decía, la medicina es ciencia y arte. Entonces, regresamos acá y ponemos, ¿no? Los recomendados se basan en literatura, es decir, en lo que ustedes estudian, lo que leen, lo que les enseñamos, la práctica común, lo que ven, lo que usualmente se nota, que no siempre va a ser lo mejor, siempre por ahí hay alguien que no es tan común, y la experiencia.
y la experiencia que ustedes vayan ganando poco a poco. Por eso no se pueden ni apresurar ni enlentecer, pero es lo que ganan poco a poco, por eso son las prácticas presenciales, o la duración del internado, o sus serums, o sus residencias. Neumonía, Moxiclav, dependiendo, ¿no?, de la sensibilidad, neumonía, acitro o moxi, a dosis más altas. Conjuntivitis con gotas, ungüentos, ursuelo, lesiones cutáneas, cefalocila, cefalexina. Entonces fíjense que van pues echando mano al arsenal que hemos dicho de antimicrobianos, antibacterianos, dependiendo del espectro, Doctor, pero yo he visto que una mordedura de perro no fue bien con amoxiclav, que fue mejor con clindamicina. Sí, los efectos secundarios son de mayor preocupación, pero puede ser que necesite pues clindamicina, dependiendo. Yo no sé de dónde fue el perro, en qué condiciones esté el niño, cómo esté la herida. Entonces tienen que tener una muy, muy buena historia clínica. Lo mismo, antiinfeccioso según el diagnóstico clínico. Y las combinaciones, ¿no? A menor edad usualmente se dan las combinaciones. ¿Por qué? Porque un solo agente no va a ser suficiente para evitar los daños al futuro. Puede ser que con un solo agente sobrevivan, sí, pero puede ser que tenga más posibilidad de daño a futuro. Entonces, menor de una semana, ampicilina, gentamicina, ampicilina, micacina, ampicilina, cefotaxima, esquemas, cefotaxima, ampicilina o vancomicina, cefotac, banco, cuando hay sospecha de estafilococo aureus, fluoxesilina, cefazolina, gentamicina, cefotaxima, ceftriaxona, vancomicina, astreonón, vancomicina, pipetazo, pirenicina G, clindamicina. Entonces, ojo, son esquemas de acuerdo a la sospecha clínica y al cuadro clínico. Entonces, siempre es diagnóstico clínico. Ojo, no es un diagnóstico laboratorial, es un diagnóstico clínico. Laboratorio usualmente los cultivos van a aparecer a partir del quinto día. No son tan rápidos en obtenerse. Seguridad de los antibióticos durante el embarazo. Ojo, entonces la clasificación de la COG usualmente es categoría A, B, C, D y X. Y esta es la descripción para ver si es que hay un efecto o no teratogénico de los medicamentos en general. ¿Ya? Eso es de acuerdo a la FDA, perdón. Entonces, en general los antibióticos son muy bien tolerados durante el embarazo. Ojo, no tienen alto riesgo, pero igual tienen que ser prescritos por el especialista. Doctor, pero en mi posta centro de salud hay embarazadas y no hay especialista. Entonces voy a mi Vademecum, voy a mi Gutmann y Gilman, voy a mi Nelson Meniguelo, voy a mi manual y de acuerdo a eso pues veo la seguridad. Solamente se utiliza más amoxicilina. En recién nacidos, medicamentos no utilizados cuando se encuentran en unidades neonatales por el riesgo de sepsis, porque no hay infecciones leves, no hay faringitis en recién nacidos, ojo, es totalmente inusual, casi imposible. Usualmente cuando hay una infección, pues avanza rápidamente a las vías respiratorias bajas o compromete todo el sistema del niño, usualmente es sistémico. Entonces, la mayoría de estos se utilizan con dosis extrapoladas en base a recomendaciones en población adulta y niños mayores, a pesar de que la fisiopatología en los recién nacidos es diferente. Entonces, ojo, la evidencia de farmacodinámica o farmacocinética en niños, en neonatos principalmente, se basa principalmente en los estudios en adultos, en los estudios en niños, ojo, no en estudios en recién nacidos específicamente, son muy pocos, hay data limitada, pero poco a poco se va generando mucho más. Mayor riesgo que afectan efectos adversos, mayor toxicidad, fallas terapéuticas, entre otros. Entonces, tanto en los dos extremos, uno en la toxicidad por el aumento de la concentración del antibiótico, o, claro, del metabolismo de la farmacodinámica mismo del antimicrobiano, o si es que lo espaciamos o disminuimos mucho la dosis, lo que pasa es que también hay falla terapéutica. Doctor, pero le estoy dando para el germen, sí, pues, pero quizás por la posología no está yendo bien. Le estoy dando quizás muy distanciado, su metabolismo es más acelerado. Entonces acá también hago hincapié en que a menor edad, y repito, menor edad, mayor metabolismo de usualmente los fármacos, es decir, tienen un metabolismo más acelerado.
Doctor, entonces las dosis deberíamos dar los intervalos más cortos, probablemente, ojo, entonces en estos datos son limitados, pero sí se ha visto que el metabolismo es más acelerado a menor edad y, por ejemplo, y adolescencia. La excepción es adolescencia. Entonces es posible que estos valores no tengan en cuenta el efecto de los cambios que desarrollo, efecto de la autogenia sobre el metabolismo de los fármacos que producen durante la primera infancia y recién nacidos pretérmino y a término. Pueden variar ampliamente, sobre todo en los recién nacidos pretérminos inestables. La tarea de convalecencia oral no ha sido bien estudiada, entonces, ojo, doctora, hay amoxiclav viendo nosotros, sí, pero no en nuestro medio. Y sí lo utilizan en otras unidades de cuidados intensivos neonatales, pero se puede usar la precaución en infecciones que no amenazan la vida en familias adherentes con fácil acceso a atención médica. Entonces, doctor, ¿podemos dar vía oral a un recién nacido? Acá les dice que sí, pero tienen que tener en consideración mucho el entorno familiar y la adherencia al tratamiento. Ojo, además que el antibiótico vía oral o antimicrobiano vía oral va a afectar más la microbiota intestinal que el antibiótico vía parenteral, por la acción directa. En lactancia, todo fármaco y en particular todo antiinfeccioso presente en la circulación sistémica de la madre que lacta pasará en mayor o menor grado en la leche, ojo. Entonces va a depender de algunas características, por ejemplo, de la leche si es calostro, leche de transición, leche madura, del día, del fármaco, tamaño molecular, ionización, liposolubilidad y grado de unión a proteínas plasmáticas, características del neonato infante, edad, biodisponibilidad oral farmacocinética, relación leche-plasma. Cuando se alcanza el estado de equilibrio, nos indica si el fármaco se acumula en la leche o no. Relación -1, no se acumula en la leche, más mayor a 1, si se acumula. Entonces, la mayoría, ojo, la mayoría de antibióticos son compatibles con la lactancia. Si hay dudas, consulten, ojo, consulten, tanto la doctora como yo somos consultores internacionales de lactancia. Y si no, pues al libro, a literatura. Entonces, por favor, no suspendan de buenas a primeras la lactancia, porque muchas veces he visto, ¿no? O vienen mamás pacientes, doctor, ¿y por qué suspendiste la lactancia? Ah, no, es que me indicaron porque estoy recibiendo antibióticos. ¿Qué antibióticos? Ay, no sé, doctor, recién, güey, y se ponen a buscar la receta recién. Es decir, que los antibióticos, la ingesta de antibióticos por la madre, ojo, no contraindica la lactancia. De primera intención no contraindica la lactancia. Son muy pocos los antibióticos que se contraindicarían y las dosis de que se contraindicarían. Entonces siempre consultar. Entonces, para minimizar los riesgos, usualmente en general los fármacos, durante la lactancia, utilizar las especialidades farmacéuticas que contengan un solo principio activo, evitar las asociaciones. Dentro del mismo grupo terapéutico, utilizar fármacos con que se disponga más experiencia y que se secreten sin metabolizar, utilizar fármacos de vida media más corta, y de los de larga vida media, que se administran una sola vez al día, administrarlos si es posible antes del sueño largo al niño, administrar medicamento inmediatamente después de dar el pecho, no antes, es decir, primero doy el pecho y luego administro el medicamento. En caso de discontinuación temporal de la lactancia, se recomienda esperar entre 2 a 5 vidas medias del fármaco para reiniciarla. Entonces, eso ya es muy inusual, no es tan usual. Los pacientes con insuficiencia renal necesitan ajuste de dosis. Las recomendaciones de ajuste son aproximaciones, usualmente se utilizan tablas. Ese es referente a la literatura. Cada paciente debe ser monitorizado por los efectos secundarios y la toxicidad. Cuando sea posible, debe realizarse determinaciones de las concentraciones plasmáticas del antiinfeccioso. La primera administración, la dosis será la que corresponde a una función renal normal, sin tener en cuenta el grado de insuficiencia renal. Dosis siguientes se ajustarán utilizando uno de los siguientes métodos: mantenimiento de dosis aumentado, el intervalo de dosificación, indicado por fármacos, dependiente de la concentración, cuyo efecto está relacionado con la concentración pico. Reducción de las dosis por administración manteniendo el intervalo, indicado para fármacos dependientes del tiempo, cuyo efecto está relacionado con concentraciones plasmáticas mantenidas, y modificación del mismo tiempo de la dosis y intervalo. Causas del fracaso del tratamiento. Cuando un enfermo no responde a un antibiótico aparentemente adecuado, hay que reconsiderar el caso de lo siguiente, ¿no? Las causas más frecuentes de fracaso son que la infección sea viral, considerada erróneamente como bacteriana. Entonces, dar antibióticos en tercer día y sigue igual. Puede ser viral. Puede ser viral. Y la segunda causa más sonada, en realidad más documentada, es la falta de adherencia al tratamiento. Alguna vez, como anécdota, no con un antimicrobiano, fue con un antipirético, doctor, lo han visto en la mañana,
Estoy dando su paracetamol y no le baja la fiebre, doctor. ¿Cuánto le ha dado de paracetamol, doctor? 8 gotas. ¿Y cuánto pesa? 8 kilos. Y el doctor le ha dicho que le dé 8 gotas. Sí, doctor, me ha asegurado que le dé 8 gotas. Muéstrame su receta. Me enseñan la receta y decía, pues, 20 gotas, no decía 8 gotas. Ay, discúlpeme, doctorcito, ¿no? Entonces, 2 de la mañana, una paciente con fiebre. Y solamente porque hubo un error en la lectura de las indicaciones. Muchas veces también por se llama maltratamiento, enfermedad maltratada quizás. No es el término, no lo he visto en literatura, pero sí lo he escuchado. Entonces, por ejemplo, ¿no? Es un paciente que viene de un diagnóstico de sepsis, tiene una infección bacteriana considerable, se le da un tratamiento agresivo o empírico, mejor dicho, de inicio, y les prenden la terapia con 1 o con 2 dosis. Entonces el paciente luego de eso no va bien. Entonces eso también se considera como fracaso de tratamiento antimicrobiano. Entonces siempre considerar, ojo, siempre considerar, no solo por respeto quizás al colega, o respeto a la terapia, o respeto al paciente, o porque el paciente es prácticamente el core, en este caso el corazón de nuestra terapéutica, sino por consideraciones técnicas o científicas. Una vez iniciado un tratamiento antimicrobiano, antibacteriano, pues recién se debe evaluar mínimamente, por lo menos en las guías está 72 horas en caso de recién nacidos y unos 3 o 5 días dependiendo de los pacientes pediátricos. Entonces, no se apresuren, no se apresuren, ojo, en dar, sobre todo si es que el paciente va a seguir hospitalizado o ustedes lo van a seguir cercanamente, por favor. Es algo que se deben llevar de esta clase. La persistencia inusual de una infección urinaria o por respiratoria ha de llevar a la búsqueda de alteraciones anatómicas o grupos extraños, usualmente, por ejemplo, una ITU a repetición, deben colocarle o solicitarle una ecografía renal y de vías urinarias para ver si es que no hay algún tipo de malformación anatómica. Alergia a los antiinfecciosos. Los grupos de fármacos más frecuentes implicados son AINES y los antibióticos, entre ellos los betalactámicos implicados en reacciones de hipersensibilidad, reacción adversa medicamentosa, efecto no deseado que sucede tras la administración de un fármaco en dosis terapéuticas. Puede ser predecible en el 80% de casos, si es dependiente de la dosis, se explica por acciones farmacológicas conocidas por el fármaco, y en otras ocasiones es impredecible independientemente de la dosis, usualmente base inmunitaria, que son las reacciones alérgicas, de hipersensibilidad o genética, reacciones de idiosincrasia. Entonces tenemos los diferentes tipos de alergias, tipo 1, hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, los trastornos que puede haber, ¿no? Según el tiempo transcurrido de la toma del fármaco, se dividen en inmediatas, aceleradas y tardías. Inmediatas menos de 1 hora, aceleradas en unas 72 horas, tardías mayores de 72 horas. Usualmente las inmediatas son dependientes de IgE, hipersensibilidad tipo 1. Las no inmediatas ocurren las de tipo 2, 3 y 4, mecanismo desconocido. Sistémicas, la fiebre medicamentosa, enfermedad del suero, sobre todo descrito con cefalor, el síndrome de Dress, drug rush con eosinofilia y síntomas sistémicos o vasculitis, y específicas de órganos, nefritis intersticial, hepatitis citolítica, colestásica, entre otras. Acá es meritorio también mencionarles el famoso síndrome de Reye. Ojo, que se da con, usualmente pues, o se da pues con el uso de, no es antimicrobiano, de ácido acetilsalicílico. Y también podría ser con cloranfenicol, el famoso síndrome de niño gris. No hemos mencionado el cloranfenicol, no es un antibiótico que se use usualmente ya a la actualidad. Sí se utilizó bastante hace algunos años, hablamos ya de unos 2 decenios, 3. Todavía van a encontrar que quizás algunos pacientes sean manejados con cloranfenicol, pero ya no es una droga de primera elección o de primera línea, ojo,
Se utilizaba mucho para lo que es Haemophilus influenza. Doctor, ¿y por qué ya no se usa el clonafenicol? Se usaba penicilina clonafenicol, por ejemplo, para meningitis bacterianas, sospechando de meningitis supuradas o efusivas por Haemophilus influenza. Doctor, pero ya, ¿por qué no se utilizan? Porque la vacunación ha jugado un rol muy importante en nuestros pequeños. Entonces, a la hora de estudiar una posible reacción adversa a un antibiótico en general, basaremos el diagnóstico en 4 pilares: historia clínica, sensibilidad del 70-90%, valor predictivo negativo 90-99%, obtención de consentimiento informado, pruebas de laboratorios in vitro o pruebas in vivo. En todas las análisis que se realiza por sospecha RAM a un antibiótico es muy importante hacer constar la cronología, el tipo de reacción y el tipo de antibiótico o fármacos que haya tomado el paciente previamente la reacción. Dudas, preguntas, por favor. Es un tema bastante extenso, la doctora lo trató de resumir bastante. ¿Todo claro? Pues todo con el micrófono apagado, creo. No sé. ¿Se escucha? ¿Están ahí? Por favor. Sí, doctor, no hay ninguna duda. Listo. Entonces, eso sería todo. Gracias más bien por su atención. Muchísimas gracias. Hasta luego.